En este video de repaso vamos a ver las ecuaciones diferenciales lineales de orden n o de orden superior de coeficientes constantes, o abreviadamente E, D, L, O, S, D, C, C, que significaría ecuaciones diferenciales lineales de orden superior de coeficientes constantes. Entonces, una ecuación diferencial lineal de orden superior es de la forma a sub 0 de x por la derivada enésima de y con respecto de x más a sub 1 de x por la derivada enésima menos 1 de y con respecto de x más, seguimos con la suma, hasta llegar a sub n menos 1 de x por la derivada de y con respecto de x y más a sub n de x por y igual a una función q de x. Entonces, si los coeficientes a sub 0, a sub 1, así sucesivamente hasta a sub n menos 1, a sub n, son constantes, es decir, toman valores determinados, valores fijos, o en otras palabras, no dependen de x, entonces la ecuación diferencial lineal superior de coeficientes constantes, si a sub 0 o a sub 1, a sub n menos 1, a sub n, son variables, ¿no? Es decir, que dependen de x, entonces la ecuación se llama ecuación diferencial lineal de orden superior de coeficientes variables. Dentro de este tipo de ecuaciones diferenciales lineales de orden superior de coeficientes constantes, se encuentran lo que son las homogéneas y las no homogéneas. Entonces, una ecuación diferencial lineal de orden superior de coeficientes constantes es homogénea cuando está igualado a cero, es decir, cuando la función q de x es igual a cero. Y es no homogénea cuando está igualado a una función q de x, donde la función q de x es diferente de cero. Entonces, en resumen, una ecuación diferencial lineal de orden superior es de coeficientes constantes si todos los coeficientes no dependen de x, es decir, asumen valores constantes. Entonces, esto se llama ecuaciones diferenciales lineales de orden superior de coeficientes constantes. Y a su vez, estas ecuaciones se diferencian en dos, homogéneas y no homogéneas. Son homogéneas cuando están igualados a cero y son no homogéneas cuando la función q de x es diferente de cero. Ahora, para poder resolver una ecuación diferencial homogénea, lo que vamos a hacer es aplicar el operador d, que es igual a la derivada total de alguna función con respecto de x. Entonces, en este caso, si nos fijamos, esta forma tenemos representada en cada una de las derivadas que aparecen en nuestra ecuación diferencial. Entonces, si aplicamos el operador d, tenemos a sub 0 por d a la n, porque es la derivada enésima, por i más a sub 1 por la derivada enésima menos 1, por i más así sucesivamente hasta tener a sub n menos 1 por d por i y más a sub n por i igual a 0. Con esto lo único que hemos hecho es aplicar el operador de y de alguna manera escribir la derivada en una forma más simplificada. Vemos que en cada término tenemos la variable i, entonces podemos factorizar teniendo así a sub 0 por d a la n más a sub 1 por d a la n menos 1 más sucesivamente hasta a sub n menos 1 por d más a sub n, todo multiplicado por i, igual a 0. Entonces, si todo lo que está dentro del paréntesis
lo denominamos phi de d multiplicado por i, donde phi de d es el operador lineal, el cual podríamos demostrar que es un operador lineal, recordando un poco de álgebra lineal, el tema de transformaciones lineales. Entonces, si formamos el siguiente sistema, phi de d por i igual a 0 y phi de d por i igual a una función q de x, vemos que la primera ecuación es una ecuación diferencial, lineal, homogénea. ¿Por qué? Porque está igualado a 0. Y la segunda ecuación es una ecuación diferencial no homogénea, considerando que la función q de x es diferente de 0. Entonces, la solución del sistema es y sub c, que es la solución complementaria, y y sub p, que es la solución particular. Para poder resolver una ecuación diferencial homogénea, tenemos que calcular la solución complementaria. Y para poder resolver una ecuación diferencial no homogénea, tenemos que hallar lo que es la solución complementaria y la solución particular, para poder obtener lo que es la solución general, que es igual a la solución complementaria más la solución particular. Entonces, para resolver las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas, partimos del operador lineal phi de d por i igual a 0, donde phi de d es igual a toda esta expresión, que si nos fijamos es un polinomio de grado n. Si este polinomio de grado n lo reescribimos como una ecuación algebraica, más correctamente dicho como una ecuación característica, y hallamos lo que son las raíces, reduciendo esta expresión, tenemos las raíces características que pueden ser reales o complejas. Entonces, dependiendo del tipo de raíz característica que tengamos, podemos tener los siguientes tres casos. Primer caso, si las raíces son reales y distintas, la solución de la ecuación diferencial homogénea va a ser de la siguiente manera. Y igual a la constante c sub 1 por e elevado a la m sub 1, donde m sub 1 es la primera raíz característica real diferente, por x, más la constante c sub 2 por e elevado a la m sub 2. M sub 2 es la segunda raíz característica por x, más c sub 3 por e a la m sub 3 por x, más así sucesivamente las raíces características que tengamos, por e a la m sub n por x. El segundo caso es cuando son las raíces reales e iguales entre sí. Entonces, la solución de la ecuación diferencial lineal es de la siguiente manera. Y igual a la constante c sub 1 por e a la m sub 1 por x, más c sub 2. Para diferenciar del anterior término, vamos a multiplicarlo por x por e a la m sub 2 por x, más c sub 3, continuamos como aquí está x elevado a la 1, aquí va a ser x cuadrado por e a la m sub 3 por x, más y así sucesivamente hasta c sub n por x a la n menos 1 por e a la m sub n por x, de tal manera que cada término es diferente por la variable x que lo acompaña. Y el tercer caso, cuando las raíces son complejas, la solución de la ecuación diferencial es y igual a e a la a por x por c sub 1, la constante c sub 1, por el coseno de b por x, más la constante c sub 2 por el seno de b por x, donde a es la parte real del número complejo y b es la parte imaginaria del número complejo. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. La ecuación diferencial es y2'
más 4y' menos 5y igual a 0. Entonces, primeramente identificamos qué tipo de ecuación diferencial es. Es una ecuación diferencial lineal de orden superior. ¿Por qué? Porque la derivada de orden mayor es de 2. Y es una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes porque sus coeficientes tienen valores constantes. Además, es una ecuación diferencial lineal homogénea porque está igualada a 0, es decir, la función q de x es igual a 0. Entonces, lo que podemos hacer para resolver es aplicar el operador d. El operador d es igual a la derivada de alguna función con respecto de x. En nuestro caso va a ser d al cuadrado porque es la segunda derivada, por i más 4 por d elevado a la 1, que es la primera derivada, por i menos 5 por i igual a 0. Tenemos como término semejante la variable i, entonces factorizamos d al cuadrado más 4d menos 5 por i. Entonces, dentro de los paréntesis, nos ha quedado un polinomio de grado 2, del cual podemos escribir que es la ecuación característica siguiente. Entonces, como tenemos aquí una ecuación de segundo grado, podemos calcular las raíces, las cuales serán iguales a reducir esta expresión en lo siguiente, m más 5 por m menos 1 igual a 0. Dos números que sumados nos den 4 y multiplicados menos 5. Entonces, de aquí sabemos que las raíces características son la primera, m igual a menos 5, y la segunda, m igual a 1. Entonces, una vez que hemos obtenido estas raíces, son 2, además son raíces reales y son raíces reales diferentes. Entonces, si nos fijamos en la anterior diapositiva, vemos que estamos en el caso 1, donde son raíces reales diferentes. Entonces, la solución de esta ecuación diferencial va a ser c sub 1 por e a la m sub 1 es menos 5 por x, más c sub 2 por e a la m sub 2, donde m sub 2 es 1 por x, x. Vamos a ver un segundo ejercicio. Es 4 por la derivada total segunda de y con respecto de x, menos 25 por i igual a 0. Nuevamente, para resolver esto, aplicamos el operador d, y esto va a ser igual a 4 por d al cuadrado, porque es la segunda derivada, por i menos 25i igual a 0. Factorizamos y tenemos 4 por d al cuadrado menos 25 por i igual a 0. A partir de este polinomio de segundo grado escribimos lo que es la ecuación característica, que es igual a 4m al cuadrado menos 25 igual a 0. Si despejamos m, tenemos 4m al cuadrado es igual a 25. M al cuadrado va a ser igual a 25 cuartos. Entonces tenemos que m es igual a más o menos 5 medios. Entonces podríamos decir que tenemos dos raíces. Una primera raíz es 5 medios y la otra raíz es menos 5 medios. Entonces tenemos dos raíces reales y diferentes. Diferentes por el signo. Entonces la solución de la ecuación va a ser c sub 1 por e a la 5 medios por x más c sub 2 por e a la menos 5 medios por x. Vamos a resolver un tercer ejercicio. Dice, la
derivada total, cuarta de y, con respecto de x, más, no, en este caso es menos 2 veces la tercera derivada de y con respecto de x, menos 3 por la segunda derivada de y con respecto de x al cuadrado, más 4 por la derivada de y con respecto de x, y más 4 por y igual a 0. Nuevamente, primero identificamos, es una ecuación diferencial lineal de orden superior, porque la derivada máxima es 4. Es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes, porque cada coeficiente es una constante, y además es una ecuación diferencial lineal homogénea porque está igualado a 0. Para resolver eso, podemos aplicar nuevamente el operador de d a la cuarta por i menos 2 por d al cubo por i menos 3d al cuadrado por i más 4 por d por i y más 4 por i igual a 0. Factorizamos i, vamos a tener d a la cuarta menos 2d al cubo menos 3d al cuadrado más 4 por d más 4, todo eso multiplicado por i. Entonces, a partir de este polinomio de cuarto grado podemos escribir la ecuación característica. M a la cuarta menos 2, m al cubo menos 3, m al cuadrado más 4m más 4 igual a 0. Ahora vamos a calcular las raíces características, la cual se obtiene reduciendo esta ecuación de cuarto grado de la siguiente manera. M menos 2 al cuadrado por m más 1 al cuadrado igual a 0. Entonces tenemos 4 raíces. Las primeras 2 raíces son igual a 2 y las otras 2 raíces son igual a menos 1. Entonces tenemos 4 raíces que son reales. Las 2 primeras son iguales entre sí y las 2 últimas también son iguales entre sí. Entonces estamos en el caso 1 y en el caso 2. La solución de la ecuación diferencial va a ser de la siguiente manera. C sub 1 por e a la 2x, ¿no? La primera raíz. Como la segunda raíz es repetida, entonces C sub 2 por x por e a la 2x. Más, ahora con la tercera raíz, que sería C sub 3 por e a la menos x más C sub 4 por x, para diferenciar del anterior término, por e a la menos x. Vamos a ver un cuarto y último ejercicio. El ejercicio dice la cuarta derivada de y con respecto de x más 13 por la segunda derivada de y con respecto de x más 36 por y igual a 0. Nuevamente, identificamos el tipo de ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial lineal de orden superior. La derivada de mayor orden es 4, de coeficientes constantes. Cada coeficiente es una constante y además, como está igualado a 0, entonces es una ecuación diferencial lineal homogénea. Nuevamente aplicamos lo que es el operador de para escribir de la siguiente manera. D a la cuarta por i más 13 por d al cuadrado por i más 36 por i igual a 0. Factorizamos i, tenemos d a la cuarta más 13 por d al cuadrado más 36 por i igual a 0. Para hallar lo que son las raíces características, escribimos primeramente la ecuación característica. Es igual a m a la cuarta más 13 por m al cuadrado más 36 igual a 0. Ahora, para hallar las raíces características, podemos aplicar Ruffini
O también podríamos decir lo siguiente. Si u es igual a m al cuadrado, estamos haciendo un pequeño cambio de variable, tenemos u al cuadrado más 13 por u más 36. De tal manera que esta ecuación de cuarto grado se ha convertido en una ecuación de segundo grado, de la cual es más fácil, obviamente, hallar las raíces. En este caso tenemos que las raíces son dos números que sumados nos den 13 y multiplicados 36, cuáles son 4 y 9. 4 más 9, 13 y 4 por 9, 36. Pero u era igual a m al cuadrado, entonces esto va a ser m al cuadrado más 4 por m al cuadrado más 9 igual a 0. Entonces, tenemos las siguientes raíces. Primeramente tenemos m al cuadrado más 4 igual a 0. Si despejamos m, tenemos que m es igual a más menos 2 por i. El siguiente caso es m al cuadrado más 9 igual a 0. Entonces, si despejamos m, tenemos que m es igual a más menos 3 por i. En este caso tenemos raíces complejas. Entonces tenemos dos raíces complejas, m sub 1 y m sub 2. Entonces, si recordamos, un número complejo está denotado de la siguiente manera: a más b por i, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. En nuestro caso, a, la parte real, es igual a 0. No aparece aquí lo que es la parte real. Pero sí tenemos la parte imaginaria. Para la primera raíz es 2 y para la otra raíz es 3. Entonces nos encontramos en el tercer caso, cuya solución de la ecuación diferencial es e por a es 0, no aparece la parte real, pero por x, por c sub 1, por el coseno de b por x. B para la primera raíz es 2x, más c sub 2 por el seno de b por x, que es también 2x. Para la otra raíz, de manera análoga. E a la 0 por x, por c por el coseno de 3 por x más, en este caso sería c sub 3, y aquí vendría c sub 4, el seno de 3x. Como e a la 0 es directamente igual a 1, entonces i va a ser igual a c sub 1 por el coseno de 2x más c sub 2, el seno de 2x, más c sub 3 por el coseno de 3x, más c sub 4 por el seno de 3x.